Bueno, el teorema que vimos anteriormente, que lo que nos dice es que tanto el ínfimo como el supremo, como el límite inferior, como el límite superior de una sucesión de funciones medibles también va a ser medible, tiene como corolario, y este va a ser importante para retomar el tema del producto, ¿sí? Que si yo tengo una sucesión de funciones medibles, ¿cierto?, en los reales extendidos, y esa es convergente, es decir, converge a una f acá en x, pues que también va a estar, ¿cierto?, en los reales extendidos, entonces ese límite, ¿cierto?, también va a ser medible. Y es difícil de demostrar, no, porque recordemos de que si una función converge, ¿cierto?, f, que es igual al límite de la sucesión, ¿cierto?, el límite es igual tanto al límite inferior como al límite superior. Cuando una función es convergente, el límite superior y el límite inferior coinciden y son iguales al límite. Entonces yo puedo reescribir este límite de las f sub n como el límite inferior de las f sub n. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros ya anteriormente habíamos demostrado que ese límite inferior era una función medible. Entonces, en particular, ojo, lo que demostramos es mucho más potente, porque nos dice que el límite superior y el límite inferior son medibles. Y en el caso de que la función converja, pues esos límites coinciden al límite, ¿cierto? Coinciden en el límite, entonces tendríamos que el límite de una sucesión que converge también es medible, desde que la sucesión sea de medibles. Ahora sí vamos a retomar el tema del producto, ¿cierto? Y acuérdense que todo este esfuerzo ha sido para mirar de que si f y g son funciones medibles, ¿cierto?, el producto también va a ser medible. Entonces decimos, bueno, cuando f y g están en las medibles, ¿sí?, ¿qué es lo que podemos decir? Entonces, bueno, ahí hay un punto aparte y dice, bueno, si n pertenece a los naturales, nosotros podemos definir una sucesión, ¿cierto?, un f sub n, como sigue, como la truncación de f hasta el intervalo, del intervalo menos n a n. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ustedes ya conocen mejor que yo, ¿cierto?, esta definición de truncación, porque fue la que utilizamos para el taller y para el parcial, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir la f sub n, la vamos a definir igual, ¿cierto?, a la f en el intervalo de menos n a n. Y en las colas, ¿cierto?, la vamos a definir como, en las colas de y, perdón, la vamos a definir como la constante n, ¿cierto?, o la constante menos n. Entonces esa es la función truncación. Entonces, para cada n, ¿cierto?, yo puedo hacer una truncación y vemos claramente que cuando yo hago la sucesión, ¿cierto?, esa sucesión va a tender a ¿qué? ¿Cierto? El límite de esa sucesión va a ser f, ¿cierto? A medida que más grande sea el n, pues yo voy a estar replicando la función en los reales, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo, hablar de la truncación g sub m, que es exactamente lo mismo. G sub m sería la truncación de g dentro del intervalo menos m a n. Y entonces, ya habiendo definido estas dos sucesiones así, ¿cierto?, nosotros sabemos que cada una de las truncaciones son medibles, claro que sí, ustedes lo demostraron en el parcial, lo demostraron en el taller, ¿cierto? Entonces, todas estas truncaciones son medibles. Y como son funciones reales, ojo que acá hay algo bien importante. Como estas sí son funciones reales, si se dan cuenta que estas no van a los reales extendidos, sino que como las truncamos, esas están en los reales nomás, entonces ahí sí podemos aplicar el teorema que vimos en clase que expuso Hugo, ¿cierto?, diciendo que el producto de esas dos funciones, mire, de los truncamientos, ojo, es medible. Ahí sí podemos asegurar que el producto de los truncamientos es medible. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es poder escribir este producto de acá como límites de límites. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir, ¿cierto?, f de x por la función g sub m de x como el límite de estos productos. Básicamente lo que estoy diciendo es, bueno, obviamente, el límite de las f sub n tiende a f. Entonces, ¿estas dos cosas son iguales? Claro que sí, puntualmente son iguales. Entonces, al escribir esto como este límite o al verlo, yo sé que todos estos productos, ¿cierto?, son medibles. Y el límite, ¿cierto?, de funciones medibles, ¿cierto?, va a ser medible. Entonces, toda esta expresión, miren, ya tenemos la f completa y es medible, ¿sí? Y ahora, teniendo estas funciones, ¿cierto?, yo voy a decir, oiga, estas ya son medibles en los reales o en los reales extendidos, donde usted la quiera ver. Estas de acá, este límite ya es medible en los reales extendidos.
Entonces, el producto de f por g de x, que es el producto de f de x por g de x, yo lo puedo escribir como el límite de ¿qué? El límite ahora sobre la variable m, ¿cierto? Es decir, sobre la variable de las g, de este producto. Yo ya sé que este es medible en los reales extendidos y cualquier límite, ¿cierto? Por este corolario de funciones que sean medibles también va a ser medible. Entonces, ¿qué concluyo? Que esto va a ser medible, ¿por qué? Por doble aplicación de este corolario que me dice que si la sucesión es una sucesión de medibles, entonces el límite de esa sucesión va a ser medible y este es en los reales extendidos. Lo único que utilizamos para dar el paso fue que las truncaciones en ese paso inicial pues están en R y son medibles, el producto es medible como en R. ¿Listo? Y acá ya demostraríamos que esta función que está en los reales extendidos es medible. Ahora, el siguiente video va a ser sobre qué. Vamos a ver, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto que cualquier sucesión, ¿cierto? Cualquier límite de sucesiones medibles va a ser medible. Y ahora vamos a ver que cualquier sucesión, cualquier función, perdón, no negativa, es el límite de una sucesión que no solo es una sucesión cualquiera, sino que va a ser un límite de una sucesión que es monótona, creciente y que además le podemos pedir a esa sucesión que cada función tenga un número finito de valores de la sucesión. Entonces vamos a ver eso en el siguiente video.